estaba preso, estaba confinado en un cuarto, se dio cuenta de la ambición, de la codicia, de la enfermedad del oro con el que vinieron los españoles. Y entonces cometió el primer error histórico que como un estigma nos atraviesa a lo largo de los siglos. Les ofreció oro y plata a los españoles. Atahualpa, que no era una persona pequeña, sino de gran estatura, les ofreció el oro hasta donde llegue mi mano alzada. Voy a llenarles un cuarto de oro y 2 cuartos de plata. Y el oro empezó a llegar ante la codicia, ante la ambición de los conquistadores, de los invasores. Error. ¿Por qué? Porque la libertad no tiene precio. No existe oro que pueda comprar la libertad cuando se asiente en el espíritu, cuando está dentro del corazón. La libertad no se puede comprar, ni se puede vender. Y Atahualpa, a pesar de haber dado oro y plata a los españoles, fue condenado a muerte. Desde el comienzo de la historia donde se quiebra un estado, están los grandes problemas que han atravesado los siglos. Y Atahualpa, por temor a ser quemado vivo, se hizo bautizar para que le cambien la pena. Segundo error, porque no se puede cambiar la religión, por más formal que sea. Los españoles asesinaron a Atahualpa, se apoderaron del oro, y ese estigma de la traición, de la corrupción, está desde el inicio del Estado occidental que se instaló en el Perú y en América. Traición, asesinato, robo. Eso está en los cimientos del Estado que nace y de este Estado. 500 años hemos tenido el Estado signado por la corrupción, por la ambición. Un Estado que lo estamos viendo como los políticos lo ven como un botín. En los tiempos de la conquista se degrada y se destruye un Estado y sus principios. Cuando Túpac Amaru se revela y se da la oportunidad de restaurar el Estado Inca, nuevamente la traición juega un papel y destruye esa posibilidad. Humacao, en el bando de los españoles, ¿qué es lo que le dicen los españoles? Pongan a los indios en primera fila, porque Túpac Amaru, como padre y como inca, no va a atreverse a matarlos. Quieras o no, con Túpac Amaru II se quiebra un momento en el que el Estado de Tahuantinsuyo pudo renacer y pudo restaurarse. Porque el título de Inca no es simplemente una imposición formal y litúrgica, sino es algo que tiene que legitimarse en los pueblos. Y a Túpac Amaru se le conoce como Inca porque los pueblos lo legitimaron. Murió descuartizado, pero como dice el poeta, podrán matarlo, podrán dinamitarlo, pero seguirá viviendo. Por eso debemos comprender que en nuestra historia hay hitos, hay momentos claves. Cuando hablamos de nuestras raíces, esos momentos son claves, porque cuando
nos encontramos ya frente a la gesta de la independencia. Simón Bolívar y San Martín, ambos considerados los libertadores, traían un proyecto de Estado occidental, un Estado ajeno a los pueblos, un Estado extraño. San Martín quería una monarquía tipo Inglaterra. Simón Bolívar quería una república inspirada en Francia. Sin conocer o desconociendo cuál es realmente el contenido de los pueblos a los que se le quiere imponer un Estado. En Guayaquil, a puertas cerradas, deciden la suerte del Perú. San Martín se retira, Bolívar entra al Perú, se produce la independencia, ¿y qué tenemos? Tenemos un Estado occidental, de raíces occidentales. Tenemos un Estado extraño, un Estado que significa la dualidad. Pueblos encerrados en los Andes, ciudades criollas, viviendo con códigos diferentes. La mezcla que se produce en cualquier proceso civilizatorio. Elementos que de una u otra manera se van amalgamando a lo largo de la historia. Pero hay otro momento clave. Y ese momento clave en nuestra historia viene con Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado no va a ser recordado por lo que posiblemente se cree, sino porque Juan Velasco Alvarado abre las puertas de los Andes para que oleadas y oleadas de migrantes empiecen a invadir y a migrar por todo el Perú. De la época de Velasco, cuando se da la reforma agraria, asume el espíritu de Tupac Amaru y repite sus palabras: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Es el momento clave. ¿Por qué? Porque por primera vez en este territorio, el campesino, que era siervo, que vivía encerrado en las haciendas, empieza a sentir la libertad y empieza a sentir que se abre una nueva etapa en la historia, y bajo esa motivación empieza a buscar una vida mejor y empieza a llegar a las ciudades. Cuando Velasco Alvarado hace la reforma agraria, Villa El Salvador eran esteras, todos los pueblos eran esteras. En 60 años han surgido los nuevos pueblos del Perú. Han surgido los nuevos pueblos del Perú con y sin Estado. Con un Estado que de una u otra manera era adverso y se fue adaptando por cuestiones electorales a los nuevos migrantes. Si queremos comprender a este país, debemos primero comprender no las coyunturas, no las pequeñeces que día a día los noticieros propagan. Primero tenemos que comprender cómo se produce la síntesis. Cuando se produce una síntesis, es que una nueva civilización está naciendo. Fíjense, si ustedes ven cómo se hizo esos pueblos, el campesino que dejaba la hacienda, que dejaba su comunidad, llevaba ese principio de progreso. El progreso es un principio del Tahuantinsuyo que nos viene desde su fundador.
Manco Cápac. Si nosotros quisiéramos en estos momentos comprender y tener una idea exacta de lo que es el Perú, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Sí, hay una gran diversidad. Sí, hay una gran diversidad cultural de pueblos, de etnias. Pero eso no es lo fundamental cuando hablamos de Estado. Para que haya Estado, tiene que haber principios de identidad integradora. Tiene que haber elementos que nos unan a los peruanos que estén en el norte, en el sur, en el centro, en cualquier lugar, o que estén en España, en Argentina, en Estados Unidos o en el Japón. Tiene que haber identidad. Las civilizaciones en su núcleo tienen la identidad más extensa, la identidad que nos une, la identidad que nos hace uno, nuestro yo más grande. Ese yo ha surgido. Por eso es que nosotros planteamos un nuevo Tahuantinsuyo. Si ustedes se preguntan, en tan corto tiempo, muchos lo han vivido, se van a dar cuenta. El Aini, voy a comenzar con el Aini. El Aini se dio en el Tahuantinsuyo y se dio en las labores agrícolas, se dio en todo el territorio con su principio. Cuando llega a la ciudad, no hay tierras que cultivar y posiblemente se podría decir el Aini ya no existe o ya no tiene razón. Y sin embargo, el Aini renace y ese Aini se llama las polladas. La pollada es el Aini que viene, se transforma. ¿Qué significa? Significa lo siguiente: yo no quiero limosnas, yo quiero hacer una actividad, un trabajo, quiero que me ayudes y mañana cuando tú hagas, yo te ayudo. Esas son las leyes del Tahuantinsuyo. Los principios fundamentales del Tahuantinsuyo se han mantenido, a pesar de que los españoles quisieron destruir el Estado. Esos principios siguen trascendiendo. Y ya, cuando el señor Belaúnde recorría a burro todavía los villorrios del Perú y decía: ¿y quién hizo la escuela? Y la gente decía: el pueblo lo hizo. Esa era la minca. ¿Y quién hizo el hospital o la posta? El pueblo lo hizo. Esa era la minca. Los principios, cuando traen progreso y cuando traen bienestar, trascienden los años, trascienden los siglos y van a permanecer siempre. ¿Cuál es el problema del Perú? El problema del Perú es Estado. Ese Estado ha llegado ya el momento, después de la gran síntesis que se ha producido, de hacer que este Estado occidental, este Estado que nació con Pizarro, que trascendió y sigue siendo el estigma, este Estado corrupto, este Estado degradado, 12 veces degradado por los mismos criollos, este Estado que nunca le pudieron dar la capacidad de ser institución y de trascender. Este Estado tiene que ser reemplazado. Un nuevo Estado requiere fundamentalmente este país. ¿Por qué? Porque los pueblos lo quieren. Pueblos que han surgido en la costa, en Lima, en Trujillo, en todo el Perú. Pueblos que han surgido en 60 años, sin Estado. Quieren su Estado. Y ese Estado no va a ser occidental. Ese Estado va a ser un nuevo Tahuantinsuyo. ¿Y por qué digo un nuevo Tahuantinsuyo? Porque con Túpac Amaru termina la posibilidad de restaurar el Estado inca
bajo el linaje de los incas. El nuevo Estado va a ser con ciudadanos, con hombres que se ganaron el derecho a elegir y a gobernar y a participar en los gobiernos. Pero este Estado, ¿qué es lo que tiene como núcleo? Los principios de un Estado del Tahuantinsuyo. Para terminar, cuando vinieron los españoles, ¿cuántos pordioseros se encontraron? ¿Cuánta gente abandonada? ¿Cuánta gente que se moría de hambre? Cuando vinieron los españoles, ¿habían cárceles? Sencillamente, ¿por qué? Porque no había ni razón para ello. Había abundancia, con principios sabios, con principios irrenunciables. Esos principios han subsistido. Esos principios están presentes. Esos principios exigen tener la oportunidad de reconstituir un nuevo Estado. Han hablado de una nueva constitución. Claro que se requiere una nueva constitución, pero no simple y llanamente decir que requerimos una nueva constitución. Hay que proyectarlo, hay que tener la capacidad de crearlo, hay que tener la firmeza, el valor y fundamentalmente hay que tener la capacidad de entrar en la historia. ¿Por qué? Porque la hora de un nuevo Tahuantinsuyo ha llegado. Requerimos un nuevo Estado. Para eso hemos fundado el partido de la identidad integradora Nuevo Tahuantinsuyo.